¿Cómo hacer más seguro San Salvador? De esto hablamos hoy a las 8 en punto. Lo que conocemos como San Salvador es un municipio de un poco más de 72 kilómetros cuadrados. En este viven 362.799 personas, lo que equivale, escuche usted, a que unas 5.021 personas vivan por kilómetro cuadrado, según la encuesta de propósitos múltiples de 2016. Lo que lo convierte, por el momento, en el municipio más poblado y con mucha gente viviendo en poco espacio. Esa es la realidad para quien quiera ser el alcalde de San Salvador. Inyectémosle el tema inseguridad. Entre las ciudades salvadoreñas con más de 50.000 personas, la capital presentó la tasa más elevada de muertes, 97 homicidios por cada 100.000, por delante de San Martín, de Izalco y también de San Pedro Perulapán. Allá por mayo de 2015, los colegas del periódico digital El Faro publicaron un artículo en su sección Sala Negra llamado Los bichos gobiernan el centro. En esas 250 cuadras del Faro, a las que se conoce como el centro de San Salvador, quienes deciden dónde venderá un vendedor, cuánto pagará y cuándo deberá irse, son las pandillas. 5 clicas de la Mara Salvatrucha y una tribu del ala revolucionario del barrio 18 son el gobierno del centro. Los colegas añaden, incluso el exalcalde Norman Quijano acepta que para entrar a ciertas zonas tenía que pedir permiso a los pandilleros, dueños del lugar. Se disputan cuadra por cuadra y con diferentes modalidades cobran a los más de 40.000 vendedores que cada día se mueven en el corazón de la capital. Con esto lidió seguramente también el saliente alcalde Nayib Bukele y esto se va a encontrar seguramente el próximo alcalde de San Salvador. Para hablar de este tema, y ya nos acompaña aquí en 8 en punto Ernesto Mason. Él es el candidato a alcalde por el partido Arena. Ernesto, como siempre, bienvenido a 8 en punto. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Ok, panorama bastante difícil el que de repente te vas a encontrar. Ya lo describieron los colegas del periódico digital El Faro. Es decir, el centro de San Salvador parece un caos, pero de acuerdo al reporteo de ellos, es un caos solamente por encima, porque realmente hay un orden, y este es un orden criminal. Bueno, el principal problema que vive San Salvador y que vive nuestro país es la inseguridad. El Salvador es uno de los países más inseguros del mundo y San Salvador, como bien decías en la introducción, es la ciudad más insegura dentro del Salvador y por ende debe ser el principal problema que debemos atacar. Está íntimamente relacionado con el problema del desorden también, que es otro de los principales problemas que vive la capital, y también con el problema de la falta de oportunidades y de empleos adecuados en el municipio de San Salvador. Orientado a resolver eso es que hemos preparado nuestra propuesta del plan de ciudad, que estamos dando a conocer poco a poco y donde hemos presentado varias propuestas puntuales para enfrentar los principales problemas de los capitalinos. Y recién esta semana presentamos una propuesta orientada al sistema integrado de prevención de la violencia que busca reducir significativamente los índices delincuenciales y darle más tranquilidad a los padres de familia para que sus hijos puedan salir tranquilos y puedan prevenirse el delito, así como disuadir a los criminales de que cometan actos ilícitos en el municipio de San Salvador. Creemos que dentro del desorden que se vive en el centro de San Salvador y en buena parte del municipio, en otras partes del municipio también, los grandes ganadores son los delincuentes y los agiotistas. Y en la medida que podamos ordenar, tomando en cuenta todos los actores involucrados, trabajando de la mano con la ciudadanía, con los vendedores con puerta propia, con los vendedores formales del centro de San Salvador, la municipalidad, ONGs y el sector privado que quiere invertir en el municipio de San Salvador y que quiere las condiciones de seguridad física y jurídica para invertir en el centro de la capital, vamos a poder ir cuadra por cuadra ordenando y recuperando el centro de San Salvador, dando alternativas viables a todas las partes involucradas. Por supuesto, habrá oposición. Y como dije anteriormente, el que presta al 10-20% diario a los comerciantes informales del centro y la delincuencia que se cobija en ese desorden van a ser las partes afectadas y van a ser las partes que se van a resistir al ordenamiento que vamos a hacer nosotros. Pero acuerpado con la videovigilancia que vamos a establecer y este sistema integrado de transporte, este sistema
integrado de prevención de la violencia que conlleva un centro de monitoreo donde va a llegar toda la data de las cámaras de videovigilancia, entre 1.000 y 1.200 cámaras de videovigilancia en el municipio de San Salvador, entre 500 y 600 puntos de donde estarán ubicadas, botones de pánico en las plazas y parques, geolocalización y cámaras para las motocicletas y vehículos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la integración entre el CAM, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de este centro de monitoreo que permita la reacción inmediata del CAM y conjuntamente con la policía donde hayan incidencias delincuenciales, que permita también dotar del elemento probatorio a la Fiscalía General de la República para perseguir y condenar a aquellos que cometan ilícitos y donde les permita reaccionar oportunamente al CAM para la prevención de actos ilícitos, creo que dará el resultado para generar esa mayor seguridad a los ciudadanos de San Salvador. Ok, Ernesto, vamos a ir parte por parte definitivamente por tu plan de prevención y seguridad para San Salvador, pero antes quisiera saber, porque este artículo publicado hace 3 años me dejó con la sensación de que en San Salvador hay como 2 gobiernos o 3 gobiernos, uno democráticamente electo por los ciudadanos, que es el que preside el alcalde, y el otro de facto en las calles. ¿Cómo vas a lidiar con esto? Bueno, luego del pacto gobierno-pandillas que se diera allá por el año 2012, el control territorial que tomaron estos grupos en diferentes colonias, comunidades o sectores del centro de San Salvador ha sido muchísimo más amplio del que tenían anteriormente. Se estima que prácticamente triplicaron su ámbito de gestión, también de operar activamente en alrededor de 80 municipios, pasaron a operar activamente en 230 municipios del país. Entonces fue algo que se dio a nivel nacional y que les dio muchísimo más poder territorial a las pandillas, otorgado por el mismo gobierno del FMLN y de Mauricio Funes. Lidiar contra eso no es fácil y retomar el control de la ciudad por parte de la autoridad, por parte de la ciudadanía, no es algo que va a ser fácil. Por eso es que tenemos que trabajar de la mano de la ciudadanía para darle más seguridad a los capitalinos. Creo que estas herramientas tecnológicas como la videovigilancia, los drones, el equipar y fortalecer al cuerpo de agentes metropolitanos, dotarlos también de cámaras en los uniformes al CAM, cámaras en cada uno de los vehículos del CAM y motocicletas, en fin, botones de pánico para promover la denuncia ciudadana, así como también todo ese centro de monitoreo que va a permitir priorizar esas zonas rojas de mayor incidencia de vehículos con la presencia del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y de la policía, dar herramientas a la policía para la prevención de actos delictivos, así como también reaccionar muchísimo más rápido cuando hayan incidencias, es algo que le va a dar esas herramientas a la ciudad para poder reducir significativamente los índices delincuenciales y darle más tranquilidad a la gente de la capital. Y no tenemos que ir muy lejos para ver dónde ha funcionado este tipo de ejemplos. Tenemos el ejemplo de Santa Tecla, con problemas muy similares también, con zonas comerciales totalmente asediadas y controladas por las pandillas y grupos criminales, donde se ha reducido de manera muy significativa, a menos de la tercera parte, los índices delincuenciales de la ciudad, y ha llevado más tranquilidad a los vecinos y habitantes de Santa Tecla. En fin, no se trata de llegar a inventar, sino a aplicar lo que ha funcionado en otros lados y lo que funciona en un entorno tan difícil como el que vive la ciudad de San Salvador. Ahora, Ernesto, yo tengo entendido por, digamos, candidatos a diputados o diputados con los que hemos conversado, que los jefes territoriales, digamos, del partido Arena en este caso, son personas de repente de la zona que conocen a otras personas en la siguiente zona donde van a ir a visitar y tienen que establecer contacto con, desafortunadamente, los líderes de pandilla para poder entrar a ciertos lugares, para poder hacer campaña política. Quiero que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia en tu campaña, porque tengo entendido que ya visitaste por lo menos 800 localidades, tengo entendido. Sí, mira, nosotros cuando llegamos a un lugar, no le andamos preguntando a la gente si es pandillero o no es pandillero, llegamos a ayudar, llegamos con soluciones, llegamos con apoyo y nuestros líderes contactan a los vecinos, a la directiva del vecindario y obviamente se enteran los miembros de las pandillas que vamos a llegar. No llegamos así como a quemarropa a ningún lugar porque pondríamos en riesgo a la gente que nos acompaña, a la gente de nuestro equipo que está llegando. Pero es difícil incluso para
para los miembros de las pandillas el oponerse cuando le estamos llevando un beneficio innegable y necesario a la comunidad, cuando llegamos con una brigada médica, cuando llegamos a hacer una obra, cuando llegamos a reparar las calles, cuando llegamos a pintar una escuela, a readecuar o recuperar una cancha, a iluminar un parque, en fin, cuando llegamos con ese tipo de obras, con obras que promuevan la convivencia ciudadana, el sano esparcimiento y el deporte de los jóvenes, estamos llevando algo que la comunidad o la colonia necesita, y es muy difícil, incluso para los líderes de estos grupos en esas comunidades, el oponerse a que nosotros ingresemos. También es bueno saber que actualmente no hay un pacto electoral vigente entre el gobierno y las pandillas como hubo anteriormente, donde estos grupos creyeron en las promesas que les dio el dinero, el gobierno, recibieron el dinero que les daba el gobierno y se volvieron un actor importante en las elecciones del 2014, donde incluso docamizaron DUI de los que sabían que pertenecían a nuestro partido, le impidieron el ingreso a los centros de votación o la salida de sus comunidades a los miembros de Arena, porque había un acuerdo electoral entre el gobierno del FMLN, el partido FMLN y estos grupos para incidir en la elección del 2014, y ciertamente se incidió muchísimo más en la primera vuelta que en la segunda, pero hubo una incidencia importante de esto. Esperaríamos que nunca más se vuelvan a ocupar estos grupos con fines electorales para impedir el ejercicio del voto a la ciudadanía. Ahora, si leemos este reporte y lo tomamos al pie de la letra de los colegas del periódico digital El Faro, ¿no? El alcalde Quijano, ya sentado en la silla municipal, definitivamente tuvo que llegar a entendimientos mínimos dentro del marco de la ley, intuyo, para poder realizar su gestión municipal. ¿Tú crees que eso es lícito en este caso por aquello del realpolitik municipal? Bueno, que a un alcalde le toca lidiar con los problemas de su municipio. Para prestar los servicios municipales le toca también a ANDA para accesar a lugares, a las empresas telefónicas, para entrar en lugares que están controlados por estos grupos. Le toca lidiar con lo que existe. Por supuesto que debe hacerse dentro del marco de la ley, pero acá, en la situación que ha vivido nuestro país, aquí le toca pagar extorsión desde el paletero, el dueño de una tienda, hasta las empresas multinacionales y en muchos casos también a las entidades gubernamentales y municipales para poder ingresar a prestar los servicios que prestan. Y es algo que no se va a resolver de la noche a la mañana. Por eso nosotros tenemos en nuestra propuesta el programa, aparte del programa de videovigilancia que va orientado a la prevención y el sistema integrado del centro de monitoreo junto con todo el uso de herramientas tecnológicas, llevamos el programa de Cancha para Todos. Fíjate, Carlos, que hemos visto que donde hay un parque, una cancha iluminada en buen estado, accesible a una comunidad y a sus habitantes, los índices delincuenciales son la cuarta parte de lo que son en aquellos centros poblacionales que no tienen una cancha, un parque, un lugar de convivencia ciudadana. Entonces, por eso es que creemos que hay que priorizar los recursos de la alcaldía, especialmente en estas zonas más riesgosas, más inseguras y más vulnerables, hacia generar más espacios de recreación donde practicar el deporte, la cultura, el arte y actividades de convivencia entre vecinos. Nosotros para eso le vamos a dar una prioridad altísima, porque en la medida que mantengamos a los jóvenes ocupados en estas actividades de sana convivencia y alejados de la violencia, pues va a ir mejorando paulatinamente la situación de inseguridad y de criminalidad que vive en nuestra capital. Ok, entonces, Ernesto, nada más para cerrar este punto, tal como le sucedió al alcalde Quijano, tal como le sucedió al alcalde Bukele, es una cuestión de realpolitik, que se va a tener que llegar a acuerdo mínimo con estos grupos que están fuera de la ley, aunque eso sea molesto y irritante para buena parte de la población. Los acuerdos tienen que ser con los actores y dentro del marco de la ley. Los acuerdos los haremos con los vendedores por cuenta propia. Nos hemos reunido ya con las 4 principales organizaciones de vendedores por cuenta propia en el centro de San Salvador, y ellos tienen la mejor disposición de ordenarse, la mejor disposición de pasar de las calles a un lugar formal, seguro, dentro del ámbito de un mercado moderno. Vamos a construir 2 mercados en el centro de San Salvador, uno en el predio ex biblioteca, otro en la plaza Ula Ula. Vamos a reacondicionar y revitalizar el sistema de mercados, los 23 mercados municipales de la capital.
generándoles espacios de parqueo, de mejor limpieza, iluminación, etcétera, para que los vendedores de los mercados puedan mejorar sus ventas y puedan ser muchísimo más atractivos para que los visiten los clientes. Vamos hasta hacer los mercados de bolsillo también en aquellos predios abandonados o inmuebles abandonados en el centro de San Salvador, donde se pueden ubicar a los vendedores ambulantes de lugares de la zona para establecerlos en un ambiente seguro, ordenado y dentro de la formalidad. En fin, hay alternativas para poder solucionar los problemas de ordenamiento y de inseguridad de San Salvador sin tener que violentar la ley ni violentar los principios de un alcalde. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresamos entonces, ahora que ya establecimos que desafortunadamente se va a tener que hablar con estos grupos delictivos, vamos a hablar pero exactamente del plan de prevención de la violencia que trae el candidato alcalde por San Salvador del Partido Arena. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, como muchos de ustedes lo han pedido, que quieren que hablemos con los candidatos acerca de sus propuestas y no que, como se quejan muchos, que no escuchamos propuestas, sino que hashtags leemos también buenos eslóganes, escuchamos buenas canciones y buenos anuncios. Así que vamos a hablar, así como lo hicimos con Jackie Rivera en República, acerca del plan que Ernesto Mason tiene para San Salvador. Así que vamos a hablar acerca entonces del plan de seguridad, Ernesto, pero antes quería decir algo. Sí, yo antes quería aclarar, Carlos, porque tú afirmaste al final del bloque anterior algo que no es cierto y que jamás dije, lo dijiste tú, no lo dije yo, que se negociará con grupos criminales. No, yo dije llegar a acuerdos mínimos. No, pero nosotros dijimos que íbamos a dialogar con los vendedores, okay, y que íbamos a buscar consensos y acuerdos con los vendedores y que del desorden de San Salvador se beneficiaban dos grupos, los delincuentes y los agiotistas. Entonces a esos van a ser los perjudicados del ordenamiento de San Salvador. Tampoco podemos inferir que la actual administración y la anterior administración municipal han negociado con estos grupos, porque no es cierto, por lo menos en el caso de la administración del doctor Norman Quijano. También creo que no podemos inferir que todos, aunque lo diga el Faro, que ni he leído ni voy a leer ese reportaje al que tú hiciste alusión, que todos los vendedores, por cuenta propia, los 40,000 vendedores son pandilleros. No, ellos no dicen eso, lo que dicen es que están siendo extorsionados. Bueno, extorsionados, por eso te decía que quienes se benefician del desorden son los delincuentes y los agiotistas que les prestan al 10 o 20% diario a las personas que tratan de ganarse la vida de una manera digna, y que nosotros les buscaremos las oportunidades dentro de la formalidad para que puedan pasar a los mercados, para que puedan pasar a liberar las calles para los peatones y para los transeúntes y conductores, y que puedan vender dentro de un ambiente seguro, formal y de limpieza y orden. Ok, bueno, no quiero que se vaya a distorsionar lo que nosotros pensamos acá. A mí no me gusta para nada que se tenga que hablar con estos grupos, pero estoy clarísimo que en muchos lugares no entran si no se conversa con ellos, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora del plan que tiene de seguridad el señor Ernesto Mason para San Salvador. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que nos indicaría hacia dónde va este plan. Tenemos ahí, este es el Plan Integrado de Prevención de la Violencia. Vamos a la siguiente lámina. Este es el moderno centro de monitoreo del cual a usted se refería, el señor Mason. Explíquenos cómo funcionará esto. Bueno, ahí llega toda la data que se recoja de las entre 1.000 y 1.200 cámaras que habrán entre 500 y 600 puntos del municipio de San Salvador, donde se van a poder estar monitoreando, pero monitorear de manera permanente 1.200 cámaras necesitarías tener a 300 a 400 personas ahí. Pero hay metodología de estas cámaras modernas que permiten que se destaquen alertas cuando hay ruidos como disparos, como quiebra de cristales o vidrios, o como gritos de una persona, donde se activa y manda una alerta para que las personas que están en el centro de monitoreo vean que hay algún incidente que está ocurriendo. Pasemos a la siguiente lámina, porque también nos explica un poco acerca de exactamente cómo va a estar distribuido este centro de monitoreo. Tenemos varias salas. Este es el parte del equipo que le daríamos al Cuerpo de Agentes Metropolitanos, que consiste en cámaras de pecho, así como también radios y mecanismos de geolocalización, para que también desde el centro de monitoreo podamos ubicar a cada una de las patrullas, cada una de las motocicletas y cada uno de los miembros del Cuerpo de Agente Metropolitano, para cuando haya una incidencia poderlos redireccionar hacia esos puntos donde pueda estarse cometiendo algún delito o se haya cometido algún delito.
Ok, antes de eso teníamos, Ernesto, el centro de monitoreo tiene varias salas. Tiene la sala de vigilancia y de seguridad, tiene la sala de la crisis, tiene una sala de comando, una sala de capacitación y un data center. Así brevemente tal vez nos puedes explicar sobre esto. Bueno, es un centro de monitoreo y de comando desde donde puede tenerse acceso a la data de todos los activos y recursos que tenga a su disposición la municipalidad. El tema de la seguridad es el primer paso para un Smart City o una ciudad inteligente o digital que estaríamos tratando de implementar poco a poco en el municipio de San Salvador. Siguientes pasos es, por ejemplo, que desde el centro de monitoreo se puedan conducir también cada uno de los camiones de basura o direccionar hacia la zona donde los vayamos a dejar de acuerdo a donde se detecten o se envíe data sobre promontorios de basura que hayan. Eso se puede llegar a tener acceso también a través de las cámaras de videovigilancia o de la denuncia ciudadana a través de aplicaciones donde le puedan hacer saber al centro de monitoreo que hay algún promontorio de basura, algún acto delictivo, algún sospechoso o alguna incidencia que se pueda estar dando como alguna fuga de agua o algo de ese índole. También desde ese centro de monitoreo, y ahí está un ejemplo de la pantalla de cómo se podría ver los diferentes recursos y activos de la alcaldía, los miembros del CAM, miembros de la Policía Nacional Civil que decidan integrarse a este evento, patrullas, radios, etcétera, botones de pánico en plazas y parques, donde también cualquier ciudadano va a poder hacer uso de eso y decir al micrófono directamente al centro de monitoreo lo que está ocurriendo, si hay alguien asaltando, si hay alguien que tenga un riesgo físico también, un ataque al corazón, por ejemplo, o algo así donde se pueda reaccionar oportunamente también. También tenemos contemplado el que hayan botiquines médicos y de primeros auxilios y capacitar al cuerpo de agentes metropolitanos para reaccionar ante una emergencia médica también que pueda estar sufriendo alguna persona. En fin, dotar al CAM de más recursos y de mayor capacitación para fortalecerlo y que cumpla un mejor trabajo de cara a la ciudadanía. Las cámaras de alta resolución como esa que estamos viendo, donde se pueda ver a una distancia larga con alta definición, cámaras con reconocimiento facial, cámaras con reconocimiento de número de placas también que puedan haber a la entrada de los diferentes puntos de la ciudad también, donde algún vehículo que haya sido reportado por la Policía Nacional Civil por haber cometido un delito o por haber participado de un robo, que haya sido robado el vehículo, lo podamos detectar inmediatamente cuando entre al municipio. Ahora, mucho de esto ya está funcionando. O sea, ¿cuántas cámaras vamos a tener de ser electo tú alcalde y cuántos botones de pánico también? Bueno, botones de pánico estamos estableciendo en una primera etapa entre 80 y 90 en las plazas y parques más importantes donde hay altas incidencias de violencia. ¿Cómo cuáles plazas? Estábamos hablando de entre 1.000 y 1.200 cámaras de videovigilancia desde entre 500 y 600 puntos y también cerca de 900 cámaras para cada uno de los cuerpos de agentes metropolitanos que anden su cámara de pecho o body cam, que van a poder también grabar cada una de las interacciones que pueda tener un miembro del cuerpo de agentes metropolitanos cuando recurra a alguna incidencia de que se trate. En fin, si algún miembro del CAM es atacado o participa de una incidencia o trata de impedir el que se cometa un delito, pues todo eso queda grabado en la cámara y también puede servir como una herramienta probatoria para que la Fiscalía General de la República luego pueda perseguir y condenar a aquellos culpables de actos delictivos. Y esto ya está funcionando, buena parte de esto. Tal vez sin los botones de pánico que entiendo, según me dijo el alcalde de Santa Tecla, los empieza a poner en este año, y las cámaras del cuerpo de agentes metropolitanos, ya el resto, el tema de la videovigilancia, reconocimiento facial y de placa ya está funcionando, y el centro de monitoreo de Santa Tecla ha tenido muchísimo éxito en ayudar a la Policía Nacional Civil a combatir el delito, ayudar a la Fiscalía General de la República a lograr condenos y a lograr al cuerpo de agentes metropolitanos a prevenir la comisión de varios actos delictivos y criminales. Entonces, no se trata de inventar algo y de probarlo en San Salvador, se trata de ver lo que ha funcionado en otras partes del mundo y llevarlo a ejecutar en el municipio de San Salvador. ¿A cuánto va a ascender esta inversión? Porque las cámaras, si estamos hablando de 500 a 700 cámaras, dijiste, ¿no? ¿Cuánto van a costar aproximadamente y cómo se va a pagar? Porque tengo entendido que la alcaldía tampoco es que va a quedar con una gran liquidez financiera. Esta primera fase del tema de convertir a San Salvador en un Smart City anda entre los 20 y 25 millones de dólares, dependiendo del tipo de tecnología y de la marca del equipo que se utilice. Pudiera salir más barato si se utilizan cámaras chinas
pero que no son tan seguras ni tienen los servicios de actualización de software y de hardware que nos permitirían darle continuidad durante un periodo de tiempo y poder estar adecuando y mejorando y modernizando nuestro servicio. También la forma de la arquitectura financiera que utilicemos, no necesariamente los tiene que comprar la alcaldía, puede ser mediante un asocio público-privado donde la alcaldía ponga parte de la plata, el resto lo ponen privados y la alcaldía paga por un servicio, así como también pueden pagar por ese servicio otros privados también. Por ejemplo, te puede salir mejor a ti que ir a comprar una cámara para ponerla en tu vivienda, el conectarte al sistema de videovigilancia de la ciudad, en las cámaras que estén en las cuadras donde queda tu casa y donde puedas monitorear desde ahí y conectarte también la alarma de tu casa al centro de monitoreo, también como ocurre en otros países y de esa manera. En Costa Rica, por ejemplo, han permitido que los privados se conecten a ese centro de monitoreo a través de sus propios sistemas de alarma y videovigilancia y pagar por eso algo menor que lo que les tocaría pagar si se conectan con una empresa de seguridad privada. Entonces, sí hay formas de hacerle generar recursos a la alcaldía a través de este sistema. También hay otra data que se puede vender, como por ejemplo la circulación de vehículos en determinadas calles, que puede tener usos comerciales y mercadológicos para diferentes empresas de la ciudad, o el tránsito de peatones en diferentes áreas o plazas de la ciudad también, que puede ser vendido para usos comerciales, publicitarios incluso, y de otra índole, que le permitan generar ingresos a la alcaldía o a la empresa que opere este tipo de servicios. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero cree usted que puede entrarle a la alcaldía y luego canalizarlo entonces a estas medidas de seguridad? Bueno, dependiendo las modalidades y los escenarios financieros, así como dependiendo la inversión que le toque hacer a la alcaldía. En el caso de Santa Tecla, por ejemplo, la inversión que hizo la alcaldía es poner un inmueble donde se construyó el centro de monitoreo y eso le dio derecho al 20% de las acciones que tiene la empresa que opera esto. Y luego esa empresa le cobra un fee a la alcaldía que también tiene un retorno cuando uno vuelve a la ciudad más segura, que se puede lograr de manera bastante inmediata con un sistema como este. Cuando uno redefine los roles y la función del cuerpo de agentes metropolitanos y los vuelve mucho más efectivos en cooperación y coordinación con la Policía Nacional Civil para prevenir el delito, pues se atrae muchísima más inversión, más empleos y más empresas que lleguen a pagar tasas municipales al municipio sin necesidad de incrementar las tasas municipales. Entonces, eso es lo que pretendemos llegar para San Salvador. Hay muchísima oportunidad de inversión y muchísima gente deseosa de invertir en el municipio de San Salvador, pero la inseguridad y las condiciones de desorden que hoy privan en el municipio previenen que esta gente venga a invertir. Lo que queremos es darle las condiciones de seguridad jurídica y seguridad física a los inversionistas para que puedan venir a invertir a la ciudad, generar más oportunidades, mejores empleos, y lo principal es darle esa tranquilidad a la gente de San Salvador, de que puedan salir tranquilos a las calles y gozar, saber que están siendo vigilados y saber que hay herramientas que están previniendo la comisión de actos delictivos y disuadiendo a aquellos delincuentes a que vengan a operar a la ciudad. Quiero que pongamos en pantalla algo que me llamó bastante la atención: drones. Bueno, la ciudad de San Salvador está atravesada por diferentes quebradas y ríos. Entonces, muchos lugares que se puede impedir el acceso vehicular o incluso el acceso peatonal a los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos o de la Policía Nacional Civil, pues también tendremos drones, que cada patrulla del CAM pueda tener su dron, su operador del mismo, y que pueda también generar imágenes para poder alimentar el centro de monitoreo y dar una mayor perspectiva desde el punto de vista aéreo de lo que puede estar ocurriendo en un lugar donde se pueda estar presentando alguna incidencia delincuencial, o también para poder estar monitoreando permanentemente los lugares de mayor incidencia, esas zonas o focos rojos que hay en la ciudad donde se cometen una mayor cantidad de delitos, para poder tratar de prevenirlos, y en el caso de que no se logren prevenir, de que se pueda perseguir muchísimo más efectivamente a aquellos que los cometan. Ok, Ernesto, antes de que cerremos este punto de la seguridad, quiero que escuchemos algo de lo que nos dijo la candidata del FMLN a la alcaldía de San Salvador, Jackie Rivera, cuando hablaba acerca de algo que para ella debería ser parte fundamental también de un modelo de seguridad en San Salvador. Escuchemos, nos lo dijo en República. ¿Cómo nosotros nos unimos? Empresa privada, municipalidad, Policía Nacional Civil y miembros de la Policía Municipal a hacer una red de proteger nuestro territorio. Es decir, si los restauranteros de esta cuadra tienen cámaras, si los restauranteros de esta cuadra tienen miembros de seguridad,
esa interacción, ese enlace debe de estar plenamente comunicado con la Policía Municipal y la Policía Nacional Civil. Bueno, esa idea me pareció provocativa en el sentido que me hizo pensar si era posible un cambio de paradigma, porque en general en El Salvador lo que nosotros esperamos es que el Estado, ya sea el Estado municipal o el Estado departamental o el nacional, nos resuelva los problemas. Pero Jackie estaba planteando básicamente que incluyamos también a las personas, que las personas sean parte de los vigías de nuestro municipio para delatar a aquellos que de repente están delinquiendo. Y regreso al punto. Lo que yo miro con el sistema de vigilancia es que podemos ver por fuera, pero la gente es como estar viendo gente camuflada, pues, porque hay algunos que en el lenguaje de las pandillas son postes, otros son antenas, andan buscando, pero andan de civil, no andan identificados con el número 18 o el 13. Entonces, es la gente la quien sabe realmente quién es quién y quién está delinquiendo y quién manda en cuál cuadra. Entonces, me pregunto si esta idea no vale la pena explorarla y detener también a la gente ayudándole a la alcaldía a determinar quiénes son los criminales para neutralizarlos. Bueno, que la videovigilancia te va a dar todas esas herramientas para poder detectar, junto con la inteligencia policial que ya esté recabando la PNC, pero le va a dar un elemento probatorio para poder perseguir el delito y prevenir el delito. Por supuesto que hay que integrar a los privados, hay que integrar a la ciudadanía. Los botones de pánico permiten la denuncia ciudadana también y hacerlo llegar directamente al centro de monitoreo. Allá nos va a poder decir cualquier ciudadano, aquí hay alguien vestido de tal forma que está extorsionando a los vendedores de la zona, ¿verdad? Botones de pánico en los mercados, donde cualquiera puede decirnos al centro de monitoreo quién está haciendo qué fechoría y poder detectarlo y poder corroborarlo con las cámaras que van a ver dentro de los mercados y en las zonas, en las afueras de los mercados. En fin, esto te da las herramientas para que también la ciudadanía vaya perdiendo el miedo de la denuncia y que pueda hacerlo de una manera segura y que le rinda un rédito importante en la disminución de los índices delincuenciales y la tranquilidad que esto generaría para los capitalinos, así como también poder atraer la inversión que tanta falta hace, esas oportunidades que tanta falta hacen en el municipio de San Salvador. Ok, con esa idea nos quedamos, Ernesto, vamos a la pausa. La ciudad no solamente tiene que estar segura, sino que también limpia y ordenada. Vamos a hablar de parte del plan de Ernesto Mason, lo que se ha llamado el corredor comercial y también el proyecto Nuevo Israel. De eso hablamos en solo minutos, ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Como habíamos mencionado antes, no solamente se trata de canciones, eslóganes o mupis o pantallas digitales, sino de propuestas, y de eso estamos hablando con todos los candidatos a las alcaldías. Ojo con eso. Bueno, Ernesto, pasemos con esta parte de tu plan municipal, de tu plataforma, y se ha llamado el corredor urbano. Tengo entendido que algo de lo que tú has identificado como la problemática son 20 inmuebles en abandono en 4,5 kilómetros, ¿y esto por qué es un problema? Bueno, el corredor urbano consiste en rehabilitar todo un eje que va de oriente a poniente, empezando en el redondel Masferrer, pasando por todo lo que es el Paseo General Escalón hasta la Plaza Salvador del Mundo, luego por toda la Roosevelt, pasando por el Parque Cuscatlán, luego que se convierte en la Rubén Darío hasta llegar a la zona de Catedral, donde están las plazas que ha intervenido y que ha remodelado la actual administración del alcalde Bukele, que son la Plaza Barrios Morazán y la Plaza Libertad. Entre eso y el Parque Cuscatlán, que ya está siendo intervenido por una inversión privada de una ONG que la ha gestado, que se llama Glasswing, que también ha gestado una inversión de la fundación de Warren Buffett de cerca de $2 millones con la colaboración en diseño e inversión también del AID, que ya se está arreglando y que va a revitalizar muchísimo toda esa zona. También está en medio de la zona de Catedral y del Parque Cuscatlán, la Plaza Bolívar, que nosotros tenemos pensada remodelar en nuestro primer año de gestión, junto con también el actual parqueo Ula Ula, que se convertiría en el mercado Ula Ula, que también ya está casi listo y se ha conseguido la forma y la arquitectura financiera para iniciar su construcción. Todo eso ya el doctor Norman Quijano remodeló y readecuó la Plaza Salvador del Mundo, que es parte del corredor. Entonces rehabilitaríamos esos 4,5 millones, esos 4,5 kilómetros,
todo ese corredor, adecuando las aceras, adecuando las paradas de buses como deben ser, estableciendo la nomenclatura y la señalización de las calles, estableciendo los parques, y plazas que estarían recién remodeladas y estarían en una situación también llevando la conectividad a los mismos a través del Wi-Fi gratis que vamos a establecer en las plazas y parques del centro de San Salvador y del área metropolitana de San Salvador, así como los espacios peatonales y las aceras adecuadas para poder promover la adecuada movilidad de los peatones, la movilidad urbana dentro del municipio de San Salvador. Esto daría un ejemplo con este eje de oriente a poniente de cómo se vería y la diferente cara que tendría la ciudad de San Salvador junto con toda la inversión que fácilmente se puede hacer llegar una vez se reconvierta esta zona. Hablamos de parques de bolsillo, en aquellos inmuebles, en ese corredor hay 20 inmuebles abandonados que quedan sobre la Roosevelt y sobre la Rubén Darío, que se pueden hacer estos parques de bolsillo o mercados de bolsillo que han funcionado muy bien en México, donde la alcaldía puede ya sea comprar uno de sus inmuebles o alquilarlo a largo plazo, lograr un comodato de los mismos para poder establecer pequeñas zonas de convivencia y de esparcimiento, así como también pequeños mercados donde se puedan ubicar a vendedores de la zona, en la misma zona donde están vendiendo en las calles, liberar las aceras y poderlo llevar a un lugar seguro, formal y decente donde puedan realizar sus ventas. En fin, también establecer estos pequeños pulmoncitos dentro del centro de la ciudad, parquecitos pequeños donde se le pueda llevar lugares de esparcimiento y de convivencia a la gente, que le dan otra cara muy distinta a la ciudad en esos lugares, en lugar de que haya un edificio abandonado, etcétera, que existan este tipo de Entonces estamos hablando de... Ahí en pantalla podemos ver los parqueos inteligentes y las diferentes opciones que hay de parqueo. En este corredor de 4,5 kilómetros, estamos hablando entonces de construir o ampliar, mejor dicho, las aceras, estamos hablando de renovar edificios y estamos hablando de demoler edificios. Pregunta el señor Roberto Martínez, y es una pregunta que yo también tenía, es ¿cuál va a ser el plan financiero que vas a tener para esto? Si ya lo tienes pensado, ¿de dónde va a salir esta plata? ¿Cuánto va a costar hacer este corredor? Porque pues sería fantástico, pero el punto es si tiene plata la alcaldía. Bueno, vamos a tener que ser muy creativos con la forma de lograr la arquitectura financiera para hacer las obras de infraestructura sin golpear la situación financiera de la alcaldía. Y mediante socio público-privado nos da una versatilidad que nos permite llevar opciones de inversiones rentables para los privados, como los parqueos inteligentes, como los mercados, por ejemplo, sin comprometer recursos de la alcaldía. El privado los construye, son obras que se necesitan. Hay 600 parqueos en el centro de San Salvador para 400,000 vehículos que transitan por el Gran San Salvador diariamente, es decir, un parqueo por cada 700 vehículos, y se pueden hacer alternativas como esta que permitan una inversión rentable para los privados y al mismo tiempo que contribuyan a hacer las obras de infraestructura que ayuden al ordenamiento de San Salvador. ¿Cuántas estructuras de este tipo crees que se pueden construir en San Salvador? Tengo entendido que tenemos solo 600 espacios de parqueo en todo el centro para un flujo de vehículos ¿de cuánto? De cerca de 400,000 que pasan diariamente en el Gran San Salvador, no necesariamente en el centro, pero definitivamente un parqueo por cada 700 vehículos es totalmente insuficiente. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que mucha gente se parquee en las calles, en zonas donde no se pueden parquear. También las alcaldías no tienen, como en Guatemala o como en Tegucigalpa o como en San Pedro Sula, las herramientas legales para poder sancionar a aquellos que se parqueen en lugares no adecuados. Que también es una reforma que deberíamos de evaluar y ojalá se pueda lograr para darle a las alcaldías la potestad de imponer sanciones a aquellos vehículos que se parqueen donde no deben. En fin, también hay otras alternativas rentables de inversión para privados, como el establecer edificios de dormitorios para estudiantes. Ya hay algunos casos que se han hecho bien en pequeño en el centro de San Salvador que están funcionando. Por ejemplo, la UTEC, que es parte de ese corredor, queda en las zonas aledañas de ese corredor que estamos hablando, está ubicada en el centro, ha invertido en el centro, ha trabajado en el reordenamiento del centro histórico de San Salvador, pero no hay dormitorios para los estudiantes en ninguna zona cercana a la redonda de la universidad, que muchos de los estudiantes, dicen que más de la mitad, vienen de fuera del municipio de San Salvador. En fin, debemos de generar esas alternativas y tratar de involucrar a los privados para que
realicen esas obras de infraestructura que la alcaldía no tiene los recursos y la plata para poderlos hacer. Ok, Ernesto, déjame detenerte porque yo sí quiero que hablemos de gentrificación, es algo que ya tocamos en República, pero antes de eso quisiera terminar con esta gran categoría del orden que viene en parte con este corredor urbano que tú tienes. El punto es, ¿qué vamos a hacer con muchos de estos vendedores que ya están, digamos, sobre las calles? Y este problema tiene que ver también con el punto del transporte. Es decir, tenemos muchas rutas que llegan a San Salvador, es un centro de transferencia. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Porque eso tienes que hablarlo también con el Ministerio de Obras Públicas, con el Viceministerio de Transporte, porque los vendedores están ahí, porque ahí pasa la gente. Bueno, con la construcción del mercado en el predio ex biblioteca y en el parqueo Ula Ula, en esos dos mercados deberían de liberar decenas de cuadras, especialmente en la zona de la calle Arce, la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, y recuperar todas esas zonas que ahorita están tomadas por el desorden. También los vendedores están dispuestos a moverse hacia los mercados dentro de un ambiente de orden y seguridad y formalización de los mismos. El tema del transporte público no le corresponde a la alcaldía, aunque la alcaldía sí se ve afectada por ese desorden que hay, no hay paradas de buses adecuadas, muchas calles también están muy mal señalizadas y eso también genera más tráfico, más desorden, más congestionamiento. También esperamos nosotros poder trabajar de la mano con el Viceministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas. Algo que iba dentro de la propuesta del doctor Norman Quijano, ustedes recordarán, era el Metrobús. Al final no dejaron hacerlo, lo copiaron muy mal, lo hicieron de una manera improvisada, sin tomar en cuenta ni a los miembros del sector transporte, ni a los pasajeros, ni a las municipalidades afectadas, ni a los vecinos de las zonas que iban a ser intervenidas por el CITRAMS, que ha resultado no ser un proyecto exitoso como pudo haberlo sido si se hubieran hecho las cosas bien. Entonces esperamos que trabajar lo mejor posible con el Viceministerio de Transporte en nuestro primer año de gobierno y esperamos que haya un cambio en el Ejecutivo con un gobierno con el que podamos trabajar muchísimo mejor en el 2019, con el que en conjunto podamos llevar más desarrollo, más progreso para el municipio de San Salvador y ordenar el tema del tráfico. No podemos estar pensando que el centro de San Salvador se convierta en una gran terminal de tráfico y todo el tránsito de transporte público que pase de fuera del Gran San Salvador hacia el Gran San Salvador tenga que pasar por esos 22 cuadras del centro histórico de San Salvador. En fin, tenemos que buscar alternativas para descentralizar, que la parada central, la terminal central del transporte público pueda reunir las condiciones sin cerrar las calles y los accesos al centro de San Salvador y volver invivible esa situación de caos y desorden del tráfico que vivimos. Y a eso le agregamos las obras mal planificadas que ha realizado el exministro de Obras Públicas, que ahora va de candidato, junto con la intervención simultánea de las 3 plazas alrededor de Catedral, junto con las calles aledañas para el cableado subterráneo. Eso ha generado un caos y unos problemas a los comerciantes formales e informales del centro de San Salvador, que le han llevado a pérdidas millonarias en los últimos Ahora, años. Ernesto, esto de desalojar el centro, digamos, quizá desalojar es una palabra fuerte, pero digamos que ya no haya el incentivo para que se venda informalmente, porque desalojaste, eso sí, del centro de San Salvador, de muchas rutas donde básicamente se hacen transferencia los pasajeros. Esto necesariamente por la manera en la que ya geográficamente está San Salvador y cómo ha crecido, te va a llevar a hablar con alcaldes de otros municipios, de repente Soyapango, de repente Antiguo Cucatlán también, para poder llegar a acuerdo de tal manera de que se distribuyan tal vez entre todas las rutas. Es que un plan de movilidad urbana debe pensarse en el Gran San Salvador y debe incorporarse al gobierno central. Definitivamente no es algo que lo pueda hacer una municipalidad. Si bien San Salvador, por ser la capital, por ser la ciudad más importante del país, puede liderar un plan de este tipo, vamos a tener que lograr el involucramiento de todas las alcaldías que forman parte del Gran San Salvador, del COAMS, así como del gobierno central. ¿Por qué no pensar en grande? ¿Y por qué no pensar en un plan de movilidad urbana que pueda pensarse en un metro aéreo que atraviese el Gran San Salvador de norte a sur y de oriente a poniente? Pero un metro es un proyecto a largo plazo. Hablábamos con Norman
nos reunimos allá con la gente del Metro de Madrid, que actualmente están construyendo el Metro de Quito, en Ecuador, y nos decía, mire, este proyecto se empezó a gestar en el 2003, luego se buscó el financiamiento, luego se buscó tomar en cuenta todas las partes involucradas al gobierno central, garantizar las factibilidades y viabilidades del mismo, y lo estamos construyendo en este momento y lo vamos a entregar en el 2020. Entonces, si se empieza a pensar ahorita en una alternativa de movilidad urbana moderna, la estaríamos haciendo acá, en el mejor de los casos, en el 2030, 2035, pero sí hay que empezar a hacer los estudios para poder ir de manera progresiva enfrentando este problema que no solo es del tráfico. Los salvadoreños pasan en promedio, los del Gran San Salvador, más de un mes al año en tráfico, pero también genera problemas de contaminación e incrementan la huella ambiental de nuestra ciudad. San Salvador es la cuarta ciudad más contaminada de toda América Latina, y eso que no tenemos industria pesada dentro del municipio de San Salvador. Es todo el problema de la contaminación que hay a través de ese caos vehicular y del transporte público que hay dentro de la ciudad. Entonces sí tenemos que empezar a pensar en grande sobre diferentes alternativas que puedan mejorar la movilidad urbana y alternativas de transporte público también que puedan llevarse a cabo a mediano y largo plazo en nuestra ciudad y en el Gran San Salvador. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Ernesto, hablamos de este concepto ahora de gentrificación. Sabemos que en otros países del mundo, como de repente en Estados Unidos, los centros históricos que estaban tal vez abandonados, derrumbados, empiezan a ser revitalizados, restaurados, y empiezan a mudarse profesionales, gente joven que le empieza a dar vida al país. También tenemos los ejemplos de los college towns, como de repente Albuquerque, Nuevo México, Oklahoma City, o Norman, debo decir, en Oklahoma, donde la vida de la ciudad se nutre de los estudiantes que están ahí. El ejemplo más cercano que quizás yo podría pensar acá en el centro histórico de San Salvador es todo ese sector de la calle Arce donde se encuentra la Universidad Tecnológica. 20 y pico de mil estudiantes los que están ahí. Ya se empezaron a construir dormitorios, lo que podría implicar que de repente podrían florecer cafés, buenas plazas, restaurantes, etcétera. Bueno, la recuperación o revitalización o gentrificación de las diferentes zonas de San Salvador es algo que la alcaldía debe liderar y debe planificar. Tiene que ver con la adecuada zonificación también de las diferentes comercios, universidades o negocios que hayan en diferentes zonas del municipio de San Salvador. Ejemplos como la inversión que ha hecho la Universidad Tecnológica en ese sector del centro histórico puede servir como un polo de desarrollo para desarrollar una especie de mini college town en la zona esa donde está la universidad, con todos los dormitorios, comercios, bibliotecas, etcétera, que puedan haber alrededor de lo que ocuparían y lo revitalizarían esos 20,000 estudiantes que acuden a diario y están matriculados en la universidad. Algo como lo que, y esto lo hizo o lo inició un alcalde del FMLN, lo que hizo en el Paseo del Carmen, Óscar Ortiz en Santa Tecla también, y que lo ha continuado muy bien Roberto Dabuizón. Eso es un ejemplo de cómo revitalizar una zona dándole un uso y invirtiendo la municipalidad en la medida que se iba convenciendo a los privados a llegar a establecer negocios de cierta índole en un lugar que luego se le cambia su giro y se le da una vida que revitaliza y readecúa y recupera una zona que están a veces en abandono. Tenemos colonias que son muy lindas en la ciudad de San Salvador, colonias como la Centroamérica, como la Satélite, como la Miralvalle. La Flor Blanca. La Flor Blanca, la Flor Blanca es una colonia lindísima. La revitalización y la remodelación del Parque Cuscatlán debería también revitalizar toda esa zona alrededor. Ahí está la colonia Flor Blanca.
está la Plaza Bolívar y el centro de San Salvador, donde tiene varios edificios que actualmente están abandonados, pero si remodelamos la Plaza Bolívar, la revitalizamos, podemos atraer diferentes tipos de negocios, de comercios. Incluso no hay un hotel que esté funcionando en todo el centro de San Salvador. Creo que somos la única capital de América Latina que no tiene un hotel en su centro, en su centro histórico, en fin. Pero primero tenemos que llevar seguridad, después de la seguridad tenemos que llevar orden, después del orden podemos llevar la inversión para ir rehabilitando esas zonas de San Salvador que tienen un gran potencial para gentrificarse y para revitalizarse. Creemos que para eso es esencial el trabajar de la mano con la empresa privada. Debe llegar un gobierno que facilite la tramitología, que le facilite al empresario, al emprendedor, el poder establecer diferentes negocios en el centro de San Salvador, en determinadas áreas de San Salvador, para lograr la revitalización del mismo dentro de un ambiente de orden y de seguridad. Y para eso vamos a trabajar muchísimo promoviendo el emprendedurismo, promoviendo muchísimo la inversión, destrabando las trabas y la tramitología, que es un lío. Y conozco una persona que construyó un centro comercial muy bonito en una zona de la colonia San Luis, que no lo ha podido abrir por temas de trámite. Y eso que hizo todo de acuerdo a las especificaciones que le solicitaron, y tiene detenida una inversión de más de $2 millones por temas burocráticos y excusas tontas de las autoridades de turno que no le permiten hacer efectiva esa inversión y generar una gran cantidad de fuentes de empleo, así como darle vida a una zona importante que ha estado descuidada. En fin, se tiene que trabajar muchísimo en eso para cambiar la cultura y volver la ciudad de San Salvador muchísimo más amiga a la inversión, para revitalizar y recuperar zonas que están abandonadas o descuidadas actualmente. Ahora, Ernesto, ¿cuánto duraría este proceso de gentrificación? Porque yo entiendo que esto no es algo de un año o de 3 años, que es un periodo para el alcalde. ¿Cuánto tiempo crees tú que podría tomar en que San Salvador llegara a hacer lo que tú tienes en mente y lo que tienes plasmado en tu plataforma municipal? Bueno, recuperar todas las zonas abandonadas o descuidadas del municipio de San Salvador puede llevar muchos años, dependiendo del ritmo de crecimiento económico de la inversión que logremos atraer a la ciudad, pero sí se pueden sentar las bases para darle una cara muy distinta a San Salvador en los primeros 3 años de nuestra gestión, para volver la ciudad una ciudad muchísimo más segura, para darle tranquilidad a los capitalinos de que pueden salir más seguros a las calles, de que pueden encontrar más oportunidades, mejores empleos y facilitarse la inversión, para dejar de lado toda esa tramitología engorrosa que más lo que hace es bloquear o inmotivar a la gente que se vaya a invertir a otros lados. Para generar las condiciones de seguridad física y jurídica para poder atraer a esos inversionistas que están ávidos de invertir en el centro de la capital y en el municipio de San Salvador, para hacer efectivas esas inversiones. Y también creo que ayudaría muchísimo si tenemos un gobierno amigo en el 2019 que sea amigo de la inversión privada, no un gobierno que ahuyente la inversión privada como el que tenemos actualmente en el Ejecutivo. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar. Ernesto, no me resta más que agradecerte que hayas estado esta noche aquí en 8 en Punto. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad, y especialmente gracias a los televidentes de Canal 33 por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bueno, vamos a agradecer el patrocinio de Cosavi de RL a nuestro programa 8 en Punto. Cosavi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso es regresar mañana con los temas de la República a las 8 en Punto. Buenas noches.